Buenas a todos, disculpen por la tardanza, pero he tenido otras cosas que hacer, y juntar las ideas se ha dificultado un poco, sin embargo me tomé mi tiempo para hacer los capítulos con mejor calidad, así que espero que lo aprecien. Les deseo lo mejor. John Wick en Resident Evil. Capítulo 21. La Resistencia. 28 de septiembre. Raccoon City. 4 p.m. La ciudad estaba muriendo. A plena luz del día. John emergió de la alcantarilla, el hedor a muerte y putrefacción se pegaba a su ropa como un sudario. Se detuvo un instante, no para admirar la escena, sino para procesarla. Raccoon City, su hogar y su prisión, se había convertido en un infierno. Autos volcados y destrozados bloqueaban las calles. El humo negro, espeso y amargo, se elevaba hacia un cielo que parecía ahogarse en cenizas. Los gritos lejanos eran un coro de desesperación. La pregunta que le atormentaba, una que había intentado enterrar desde que salió de su retiro, era inevitable. ¿Cómo había llegado a esto? Su mente, un procesador de datos fría, le dijo la respuesta. La corrupción de Umbrella, la codicia, la negligencia de los poderosos, un veneno que había infectado el corazón de esta ciudad. La ira, una sensación que conocía tan bien como su propia sombra, se intensificó. Pero era una rabia fría, la de un hombre que se da cuenta de que la vida que había soñado era una mentira, una ilusión. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No era momento para la introspección. Su mirada se posó en el callejón donde había dejado el rifle de asalto Colt Comando. Sus pasos eran medidos, una sombra silenciosa que esquivaba los escombros y los cuerpos caídos. El arma estaba allí, bajo un contenedor de basura. La tomó con firmeza, el peso familiar en su hombro, un ancla en medio del caos. Desde su posición, John observó la escena. Los autos chocados formaban barreras improvisadas. A lo lejos, el sonido de ráfagas de disparos era un recordatorio constante de la violencia. Los infectados deambulaban, sus cuerpos deformes, ojos inyectados en sangre. John no usó el rifle. Sacó su pistola con silenciador, eliminando a los infectados que se acercaban demasiado. Un disparo certero en la cabeza, sin ruido, sin llamar la atención. Un fantasma en la matanza. Caminó un poco más, sus sentidos en alerta máxima. El sonido de ráfagas de disparos lo guió hacia su objetivo. Fue entonces cuando los vio. Una barricada improvisada, un grupo de civiles y policías que luchaban por mantener a raya a la horda. La barricada, hecha de autos volcados y carritos de supermercado, era el último punto de resistencia en esa calle. Alex, un policía con un bigote grueso y una mirada cansada, sostenía una escopeta. Estaba cubierto de polvo y su uniforme estaba rasgado, pero su postura era de una determinación férrea. A su lado, su compañero, Ben, un joven oficial de no más de 25 años, temblaba incontrolablemente, su pistola en la mano. «No dejen que se acerquen más», gritó Alex. Su voz ronca por la tensión. «Sigan disparando. No podemos dejar que rompan la barricada». Detrás de ellos, una mujer de unos 30 años, llamada Sofía, abrazaba a su hijo, Leo, un niño de 6 años. Leo lloraba desconsoladamente, su rostro enterrado en el hombro de su madre. Sofía tenía los ojos rojos y brillantes, pero su voz era un hilo de tensión, sin poder evitar que se le quebrara. «No llores, mi amor. Te prometo que todo va a estar bien. Vamos a salir de esto, te lo juro». La mujer, a pesar de sus palabras, sabía que su promesa era una mentira. Junto a la familia, un hombre de unos 50 años, llamado Carlos, se tambaleaba en su lugar, sus manos temblando. Había sido un contador en el centro de la ciudad, un hombre de números y rutinas, y ahora estaba aquí, su vida entera desmoronándose ante sus ojos. Llevaba una pistola, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. «Aguanten, por favor. No podemos rendirnos ahora», suplicó. Su voz, una mezcla de desesperación y terror. El silencio, una calma tensa que duró un segundo, fue roto por un gruñido gutural. Un infectado, más rápido y grotesco que los demás, se deslizó por un hueco en la barricada, una brecha que no habían visto. Su cuerpo hinchado, como un globo a punto de explotar, se abalanzó sobre ellos, sus mandíbulas abiertas. Su mirada estaba fija en la presa más vulnerable. Sofía y Leo. Sofía soltó un grito de pánico. Instintivamente, usó su cuerpo como escudo, protegiendo a su hijo. «No, por favor. Aléjate de él», gritó, con sus ojos llenos de terror. Leo se aferró a ella, su pequeño cuerpo temblaba sin control. Ben, el joven policía, vio el pánico en los ojos de Carlos y la desesperación en el rostro de Sofía. Su corazón se encogió.
Había temblado de miedo, pero en ese momento, el instinto de un oficial de policía, un instinto que no sabía que tenía, se activó. Con un grito de guerra, corrió hacia el infectado, disparando su pistola con la esperanza de que uno de los disparos llegara a su cabeza. Su primera bala falló, pero la segunda le dio de lleno en la frente. El infectado, con un último gruñido, se desplomó al suelo como un saco de huesos. Un suspiro de alivio colectivo recorrió la barricada. Ben se desplomó contra un auto volcado, sus manos temblando de agotamiento. Lo hice, susurró, su voz rota por la emoción. Buen trabajo, Ben. Gritó Alex, el alivio palpable en su voz. Hemos acabado con él. Estamos a salvo. Pero la sensación de seguridad fue fugaz. En la distancia, un coro de gruñidos se hizo audible. No era un gruñido solitario, ni dos, sino docenas, un coro creciente y aterrador. Carlos, el contador, levantó su cabeza para mirar la calle, sus ojos fijos en la dirección del sonido. Pero un destello de luz y un chillido lo hicieron girar. Un infectado solitario, un vagabundo que se había escondido detrás de una pila de escombros, se abalanzó sobre él. Carlos, ¡cuidado!, gritó Sofía, su voz un eco de terror. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. El infectado, con sus mandíbulas abiertas, le mordió el hombro con fuerza. El contador soltó un grito de dolor, su rostro, una máscara de terror. El infectado fue rápidamente abatido por los demás, pero el daño estaba hecho. Sofía y Alex corrieron hacia él. Carlos se agarró el hombro, sus manos temblaban de dolor y miedo. Solo fue un rasguño, sollozó. No es nada, estoy bien, estoy bien. La herida era superficial, pero la mordedura de un infectado era la sentencia de muerte. El miedo se apoderó de todos. Ben se arrodilló, su cara pálida. Sofía se aferró a su hijo, su mirada llena de terror. Carlos, el contador, ya empezaba a tener algunos síntomas de infección. Los ojos inyectados en sangre, la cara pálida y sus manos temblaban sin control. El silencio fue ensordecedor, roto solo por los sollozos de Carlos y el llanto de Leo. Nadie se atrevía a decirle una palabra. Todos tenían la misma idea, pero nadie se atrevía a pronunciarla. La moralidad, el sentido común, la piedad. Todo se había desvanecido. En medio del silencio, una figura se acercó tranquilamente al contador. Era doña Carmen, la anciana que los había acompañado. En sus manos, no llevaba un arma, sino un paraguas de madera viejo y gastado. Sus ojos, llenos de una calma aterradora, se posaron en Carlos. El contador la miró, sus ojos llenos de miedo. Doña Carmen se arrodilló. Que el Señor te bendiga, mi querido hijo, susurró, su voz una melodía suave en medio del caos. Que el Padre Celestial te lleve en sus brazos, y que tu alma descanse en paz. Con la punta del paraguas en la mano, lo apuntó directamente a la cabeza de Carlos. Pero un brazo fuerte la detuvo. Alex, el policía, la miró, sus ojos llenos de una angustia. ¡No!, le dijo. No es lo correcto. Aún no se ha transformado, hay que esperar. Doña Carmen lo miró con una frialdad que heló la sangre de Alex. ¿Y si se convierte en uno de esos monstruos?, le preguntó, su voz un susurro cargado de veneno. ¿Te harás responsable si muerde a alguien más? ¿Sacrificarás la vida de este niño?, le dijo, señalando a Leo. ¿Por la rectitud de tu moral? Alex intentó replicar, pero se calló. Miró a su alrededor. Sofía apartó la mirada con miedo, y Ben, su joven compañero, se quedó inmóvil, paralizado por el miedo. Nadie lo miraba. Lo entendió. En este nuevo mundo, no había lugar para la moralidad, no había lugar para los sentimientos. Soltó el paraguas de doña Carmen, sus manos temblando. Yo lo haré, dijo, su voz un murmullo de resignación. Tomó su pistola y la apuntó a la cabeza de Carlos. El contador, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó. No, por favor, Alex, solo es un rasguño. No me pasa nada, te lo juro. Es ineficiente gastar munición en esto. Le gritó doña Carmen, su voz como un látigo. Es mejor hacerlo con algo que no gaste munición. Le entregó el paraguas a Alex, su mirada fija en sus ojos. Alex, con algo de nerviosismo y a regañadientes, tomó el paraguas. Se acercó a Carlos, quien ya presentaba los síntomas de la infección. Su piel estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre, y sus manos temblaban de forma incontrolable. El policía cerró los ojos y, con un grito de desesperación, incrustó con fuerza la punta del paraguas en la cabeza de Carlos, matándolo en menos de un segundo. Todo esto fue visto por John en la distancia, el cual estaba escondido detrás de un coche. Vio el horror en el rostro de Alex, y la resignación en el rostro de Sofía.
Vio cómo la moralidad se había desvanecido, cómo las personas buenas se habían visto obligadas a hacer cosas monstruosas para sobrevivir. La lógica de la situación lo golpeó con fuerza. Y al verlo, John Wick entendió. En este nuevo mundo, no había lugar para la duda. Solo había lugar para la supervivencia. Pero antes de que pudiera seguir teniendo esos pensamientos, en la barricada la situación empeoró. El grito de Alex y el olor de la sangre de Carlos alertaron a los infectados que se acercaban. El coro de gruñidos se hizo mucho más fuerte, más cercano. Podían ver sus siluetas en la distancia, una marea de monstruos que se acercaba sin piedad. El miedo se apoderó de todos. Sofía se abrazó a su hijo, llorando sin control. Ben, el joven policía, sacó su porra, sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Alex, con los ojos cerrados, soltó un suspiro, tomó su porra, y se unió a Ben. La munición se había agotado, pero su determinación admirable era su arma. Doña Carmen, con el rostro en paz, comenzó a recitar una oración en voz baja, pidiendo la misericordia de Dios. «Ya están aquí», gritó Sofía, su voz un hilo de histeria. «Vamos a morir todos». «Cállate, Sofía». Ben le siseó, su voz tensa. «No vamos a morir si peleamos». «¿Pelear con qué, Ben?». Alex gritó, su rostro un tormento de ira y desesperación. «No tenemos balas. Mira cuántos son. Son miles. No hay nada que podamos hacer. No hay nada». Doña Carmen se acercó a Alex, su voz serena. «Hijo, ¿no crees en la misericordia de Dios?». Alex se giró hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Por favor, doña Carmen, no me venga con eso. Dios nos ha abandonado. ¿No ve? ¿No ve lo que está pasando? Dios no haría esto». «¿Y tú?». Ben se acercó a Alex, la porra en su mano temblaba con cada paso. «¿Tienes miedo? ¿Vas a abandonar a tu gente, a tus amigos? Después de todo lo que hemos pasado, ¿vas a dejar de pelear?». «No, no puedo hacer esto», Alex susurró, su voz rota. «No puedo enfrentarlos. No puedo». Ben, al escuchar a Alex, lo golpeó con la porra en la cara. El golpe hizo que Alex cayera al suelo, con sangre saliendo de su nariz. El rostro de Alex se llenó de sorpresa, y su mirada se fijó en la de Ben. «Escúchame, Alex», dijo Ben, su voz era un trueno silencioso. «No somos héroes, no somos guerreros, solo somos humanos. Y no podemos escapar de esta situación, pero podemos enfrentarla. Moriremos aquí, si es necesario, pero luchando. Moriremos luchando por aquellos que no pueden, por los que no están aquí para defenderse. Porque eso es lo que hace un hombre. Lo que hace una familia. Y todos somos una familia aquí, ¿verdad?». Las palabras de Ben resonaron en el aire, un grito de guerra en medio del desastre. Sofía, con el rostro aún lleno de lágrimas, se puso de pie, su mano temblando, y tomó la porra que Ben le había dado. «Él tiene razón», gritó. «No nos rendiremos. Lucharemos hasta el final». Doña Carmen, con una sonrisa en el rostro, se acercó a Alex, y le tendió la mano. «Hijo, no tengas miedo. No estás solo. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de redimirnos». Alex se puso de pie, su mano aún temblando, pero sus ojos ahora estaban llenos de una determinación renovada. Tomó la porra y se unió a Ben y a Sofía. Doña Carmen, con su rostro sereno, se unió a ellos, su mano en el hombro de Alex, un recordatorio de que no estaban solos. «Por Raccoon City», gritó Ben. «Por nosotros». Y el coro de gruñidos se hizo más fuerte, más cercano. La marea de monstruos estaba a solo unos metros. El miedo todavía estaba ahí, pero ahora estaba mezclado con una dosis de esperanza y determinación. Y los sobrevivientes, con sus armas improvisadas y sus rostros llenos de sudor, se prepararon para su última batalla. John observó en silencio, su mente dividida. La lógica, la misma que había dictado cada uno de sus movimientos desde que entró en este mundo, le gritó que se alejara. Era una voz fría y sensata, la voz de un hombre que había perdido demasiado para permitirse el lujo de la compasión. Pero entonces, algo más, algo que no podía ignorar, se le vino a la mente. La imagen de Melissa, la chica que había intentado salvar, que ahora probablemente era solo un recuerdo. El arrepentimiento, una sensación que rara vez lo visitaba, se instaló en el fondo de su estómago. Un dolor sutil pero persistente. ¿Y si no la hubiera ayudado? ¿Habría ocurrido esa tragedia? Se hizo esa pregunta una y otra vez, a sabiendas de que era una pregunta sin respuesta. Y mientras la rabia y el arrepentimiento luchaban dentro de él, sus ojos se posaron en el niño que lloraba en los brazos de su madre. La imagen de Sarah se le vino a la mente. El mismo terror, el mismo dolor.
Y en ese instante, la venganza, que había sido su único motor, se desvaneció. No luchaba solo por Sarah. Luchaba por los que no podían. Luchaba por esos niños, por esos hombres y mujeres, que se negaban a rendirse. Su mirada se endureció. John había decidido que la venganza era el único camino que le quedaba en la vida, pero ahora se daba cuenta de que ese camino ya no era su único norte. Podía elegir. La alta mesa y Umbrella habían dictado sus movimientos por mucho tiempo, y el resultado había sido la muerte y la pérdida. Ya no. Ahora, él decidía. Era un hombre con un propósito, que elegiría cuándo y a quién ayudar. Ellos no deciden. Ni la alta mesa. Ni Umbrella. Decido yo, susurró, su voz una promesa de muerte para todos. Con decisión, John se apartó y buscó un lugar elevado y seguro. Encontró un tejado, desde donde podía observar la barricada sin ser visto. Se posicionó con rapidez, el rifle Colt Comando listo en sus manos. La correa cruzada sobre su pecho. La respiración controlada. Desde allí, comenzó a disparar con una precisión letal. Cada bala era una promesa, un susurro de muerte. Los disparos eran rápidos, silenciosos. ¿De dónde vienen esos disparos? Preguntó un policía, mirando hacia arriba. No importa, nos están ayudando. Mantengan la línea. Gritó otro, con renovada esperanza. Aguanten. No dejen que pasen. Exclamó la mujer, su voz, una mezcla de terror y determinación. John observaba cómo la resistencia ganaba tiempo, cómo la esperanza se encendía en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia tenía un propósito más allá de la venganza. La guerra contra Umbrella no era solo suya. Era de todos los que aún luchaban por sobrevivir. ¿De dónde vienen esos disparos? Preguntó Alex, mirando hacia arriba, la confusión en su rostro. Miren. Gritó Ben con asombro. Están cayendo. Están cayendo como moscas. La munición de John era limitada, pero cada disparo era un golpe fatal. Un infectado que se abalanzaba sobre Sofía y su hijo cayó con un agujero limpio en la cabeza. Otro, que se acercaba sigilosamente, se desplomó en el suelo antes de que pudiera tocar a Ben. Doña Carmen se arrodilló, sus manos unidas en oración, una sonrisa de paz en su rostro. Dios nos ha oído. Es un milagro. Una respuesta a nuestras plegarias. Alex, al ver cómo caían los infectados, se unió a su grito de batalla. Aguanten. No dejen que pasen. Aguanten. Nos están ayudando. Gritó Ben, su voz llena de un entusiasmo renovado. Tenemos que aguantar la línea. Tenemos que aguantar. Lucharemos hasta el final. Gritó Sofía, su voz, una mezcla de terror y determinación. La esperanza se encendió en medio del caos, un faro en la oscuridad. Y los supervivientes, con sus armas improvisadas y sus rostros llenos de sudor, se prepararon para su última batalla. Y esta vez, no estaban solos. John observaba en silencio, sus ojos fijos en la barricada. Vio la fe en los ojos de Doña Carmen, el alivio en los ojos de Sofía, y la esperanza renovada en los ojos de Alex y Ben. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia tenía un propósito más allá de la venganza. La guerra contra Umbrella no era solo suya. Era de todos los que aún luchaban por sobrevivir. Mientras John seguía matando a cada infectado que se acercaba, muy lejos de su posición, un grupo de soldados vestidos completamente de negro, con máscaras de gas en su rostro, se acercaban con un convoy. De una de las cabinas del convoy, una voz áspera y autoritaria resonó a través de los walkie-talkies. Aquí, Alpha 1. Escuchen. Recuerden las órdenes. Eliminar toda evidencia que pueda conectar a la corporación Umbrella con el brote del virus en Raccoon City. Neutralizar a cualquier testigo. Entendido, Alpha 1, respondió una voz. Órdenes recibidas. Capítulo 22. Un propósito más grande. 28 de septiembre. Raccoon City. 4:05 p.m. John no era un hombre de descanso. La munición del rifle de asalto Colt Comando estaba a punto de acabarse, pero su mano no temblaba. Con una precisión fría y letal, seguía abatiendo a los infectados que se acercaban a la barricada. Un tiro, un muerto. Otro tiro, otro muerto. La horda se reducía, pero no se detenía. Parecía que por cada infectado que caía, dos más tomaban su lugar, emergiendo de las sombras de los edificios o arrastrándose desde los callejones. La munición se sentía pesada en su rifle, una cuenta regresiva que resonaba con cada disparo. El eco de los disparos secos y precisos de su rifle se mezclaba con los gruñidos de la horda. Alex gritaba, su voz llena de una esperanza renovada. Estamos aguantando. Nos están ayudando. Hay alguien ahí afuera con nosotros.
Ben, con su porra en alto, se giró hacia Sofía, con una sonrisa salvaje en su rostro. Te dije que no nos iban a abandonar. Mira cómo caen. Miren todos. No son solo unos pocos, es como si una fuerza invisible los estuviera eliminando. Doña Carmen, con el rostro iluminado por la fe, se arrodilló, sus manos unidas en oración, con un brillo en sus ojos que no había tenido en días. Es un milagro. Dios ha enviado a un ángel, una respuesta a nuestras plegarias. Pero la alegría duró poco. John, con el oído entrenado para el peligro, escuchó un sonido que le heló la sangre. Los gruñidos de los infectados se mezclaban con el ruido de pasos. No eran los pasos arrastrados de los infectados, sino pasos rápidos y decididos. Al girarse, vio a una veintena de infectados subiendo por las escaleras que conducían a la azotea, una ola de carne podrida que se movía con un hambre voraz. «Maldita sea». Susurró John, su voz una exhalación de frustración. El problema no era la cantidad de infectados, sino el hecho de que su posición estaba a punto de ser comprometida. En un movimiento fluido, recargó su rifle de asalto, sacó su pistola con silenciador de la otra mano y apuntó al primer infectado que se asomó. Un disparo, un muerto. Otro disparo, otro muerto. 3 más subían por las escaleras. Con la pistola en la mano derecha, John apuntó con rapidez y disparó a la cabeza de uno. Al mismo tiempo, lanzó uno de sus cuchillos de combate con su mano izquierda, hundiéndolo en la frente de otro. El tercer infectado se abalanzó sobre él. John lo esquivó con agilidad, y le disparó de lleno en la cabeza. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, una coreografía de precisión mortal. John se giró, su mirada fija en la barricada, donde la horda seguía avanzando. Disparó su rifle de asalto, sabiendo que cada bala era una que le quedaba menos para defenderse. La furia en sus ojos era fría y calculada, una tormenta silenciosa que se agitaba en su interior. Sabía que no podía mantener la posición por mucho más tiempo. La horda era infinita, y sus balas eran limitadas. En ese instante, una serie de disparos poderosos retumbaron en la calle. Un sonido diferente, mucho más organizado que el de los gritos desesperados. Una ráfaga de balas que eliminó a la gran mayoría de los infectados, derribándolos con una eficiencia brutal. John, por un momento, se detuvo para observar. Un convoy militar se acercaba, del cual salían soldados vestidos completamente de negro, con máscaras de gas. Sus armas eran de alta tecnología, a diferencia de las armas improvisadas de los supervivientes. La escena era la de un rescate militar profesional, o al menos eso parecía. Llegó la ayuda. Gritó Alex. Estamos a salvo. Por fin, ayuda real. Doña Carmen se puso de pie, su rostro bañado en alivio. Gloria a Dios. Nuestras oraciones fueron escuchadas. Ellos son nuestros salvadores. Sofía abrazó a su hijo con fuerza, sus lágrimas eran ahora de alivio. ¿Lo ves, mi amor? Estamos a salvo. Te lo dije. A pesar del alivio de los supervivientes, John no se fiaba. Había algo en esos uniformes, en el aura de frialdad y de orden que los rodeaba. El símbolo de Umbrella, el paraguas rojo y blanco en sus uniformes, era una advertencia. Una trampa. Se colocó la correa del rifle de asalto sobre su pecho y se agachó. Con un movimiento rápido y silencioso, se deslizó hacia la barricada, pero un ruido en las escaleras lo hizo detenerse. Una docena de infectados, que habían esquivado su ataque, subían las escaleras. «Maldición», susurró John. La situación era crítica. Su corazón latía con fuerza. Tenía un mal presentimiento. No podía arriesgarse a exponer su posición. No podía disparar con el rifle. Tendría que hacerlo en silencio, rápido. Disparó al primer infectado en la cabeza. Los demás se amontonaron para ver a su compañero caer, y John, aprovechando la oportunidad, disparó a los demás con una precisión quirúrgica, y mientras recargaba, lanzó sus cuchillos. Los cuchillos cortaron el aire y se incrustaron en el cuello de varios infectados. Una coreografía de precisión mortal que asustaría al más valiente de los guerreros. John se movía con gracia y agilidad, sus movimientos eran fluidos, una danza de la muerte. Y mientras se encontraba ocupado con los infectados que quedaban, abajo, los soldados de Umbrella se acercaron a los supervivientes. El líder del escuadrón, con voz fría y autoritaria, dio la orden. Tomen a los supervivientes y pónganlos en línea. No, por favor. Gritó Sofía, aferrándose a su hijo, su voz llena de pánico. No hagan esto. Pensé que habían venido a ayudarnos. Pensé que eran la ayuda. Gritó Ben, su voz llena de desesperación. ¿Qué están haciendo?
Alex, con el rostro pálido, intentó detener a los soldados, pero fue derribado por un golpe en el estómago con la culata de un rifle. No tenemos nada que ver con esto. No maten a gente inocente. Silencio. Ladró el líder. Pónganlos en línea, ahora. Se les ha dado una orden. Los soldados no dudaron. Con brutalidad, obligaron a los supervivientes a arrodillarse. Doña Carmen, con los ojos cerrados, comenzó a orar en voz alta, pidiendo la misericordia de Dios, una plegaria desesperada en un mundo sin piedad. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo, protegiéndolo con su cuerpo, su última defensa. El miedo era palpable, un hedor amargo que flotaba en el aire. Los supervivientes estaban en shock, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo, sus mentes atrapadas en una pesadilla. El líder levantó su mano. Se acercó a Ben y le susurró. Nadie puede saber lo que sucedió aquí. Neutralizar a cualquier testigo. Ben, con el rostro lleno de terror, miró al líder, sus ojos suplicaban. No, no, por favor, le juro que no diremos nada. El líder bajó la mano. Un gesto simple. Un gesto mortal. Los soldados, con sus armas humeando, dispararon una ráfaga de balas. El sonido fue una tormenta de plomo, un rugido de muerte que ahogó los gritos de los supervivientes. John, quien se encontraba en el tejado, a punto de terminar con los últimos infectados, escuchó los gritos y los disparos. Se asomó, su mente en blanco, su corazón latiendo con fuerza. La barricada, que hasta hace poco había sido un faro de esperanza, se había convertido en una tumba. Los supervivientes yacían en el suelo, sus cuerpos destrozados. Doña Carmen. Alex. Ben. Sofía. El niño. Todos. La barricada era ahora un cementerio de almas. La sorpresa inicial fue reemplazada por una furia tan intensa que le quemó las venas. Los soldados de Umbrella. El convoy. La matanza. Todo encajó en un instante. John, con su corazón latiendo con fuerza, apenas pudo procesar la escena. Los cuerpos de los supervivientes, que tan solo unos segundos antes se llenaron de esperanza, ahora estaban inertes en el suelo, sus cuerpos destrozados. La ira, una furia fría y calculadora, se apoderó de él, pero no tuvo tiempo de actuar, ya que pudo escuchar los pasos de los infectados que se acercaban detrás de él. En cuestión de segundos, 20 infectados que había evitado, se acercaban a él, listos para atacarlo. Sus gruñidos resonaban en el tejado, un coro de muerte que se acercaba. En ese momento, John se encontró en un dilema. No podía exponer su posición a los soldados de Umbrella. Tampoco podía gastar las pocas balas que le quedaban en los infectados. Rápidamente, su mente procesó todas las opciones, calculando rutas de escape y ángulos de ataque. Su cerebro, un procesador de datos a la velocidad de la luz, descartó una a una las posibilidades. El combate directo era imposible, el número de enemigos era abrumador. La única opción viable era una que requería una gran dosis de riesgo. Saltar al techo de un edificio que estaba a unos 8 metros de distancia, debajo de la cornisa de su actual posición. Era una maniobra que incluso para un hombre de su calibre, era extremadamente arriesgada. Pero era la única opción. Sin dudar, se volteó rápidamente, esquivando las manos de los infectados que se acercaban, lanzó el rifle de asalto Colt Commando y su mochila, las cuales cayeron al techo más bajo del otro edificio. Y sin pensarlo más, se lanzó al vacío. El aire frío y contaminado de Raccoon City se sintió como una bofetada en su rostro. Su cuerpo, entrenado y tonificado, sintió una descarga de adrenalina. Los segundos de la caída se sintieron como una eternidad. Mientras caía, vio a los infectados que lo perseguían. Unos pocos intentaron seguirlo, saltando al vacío, solo para estrellarse contra el suelo en un amasijo de huesos y carne. Una muerte instantánea. John, sin embargo, estaba concentrado en su aterrizaje. Al caer, flexionó las rodillas y contrajo los músculos para disipar la fuerza del impacto. Aterrizó en un montón de lonas polvorientas que estaban en el techo, las cuales amortiguaron el golpe. Una vibración corrió por sus tobillos, pero logró evitar que se rompieran. El dolor fue tremendo, pero lo ignoró, ya que su mente estaba enfocada en el siguiente paso. Al levantarse, se sacudió el polvo y tomó el rifle de asalto y la mochila. Recargó el rifle con la munición que tenía en la mochila. Desde su nueva posición, John se asomó por el borde del techo y observó a los soldados de Umbrella. Los vio inspeccionando los cuerpos de los supervivientes, con una frialdad y una falta de emoción que solo podía significar una cosa. No estaban allí para salvar a nadie. La voz de su jefe resonó en sus comunicadores, una orden seca y sin piedad. Revisen los cuerpos.
Si hay algún superviviente, elimínenlo. Nadie puede salir de aquí con vida. Los soldados obedecieron. Con una frialdad espeluznante, se movieron entre los cuerpos, pateándolos para asegurarse de que no hubiera signos de vida. Un soldado se acercó al cuerpo de Sofía, la madre que había muerto protegiendo a su hijo. Con brusquedad, pateó el cuerpo. El niño, Leo, que había estado sollozando en silencio, no pudo contener el grito de dolor. Las balas habían sido amortiguadas por el cuerpo de su madre, lo que le permitió sobrevivir. Aquí hay uno con vida. Gritó el soldado, apuntando su arma a la cabeza del niño. Encontré un testigo. El jefe de escuadrón, un hombre de rostro duro y ojos fríos, estaba a punto de dar la orden. ¡Ma! El sonido del disparo de un rifle de asalto interrumpió la palabra. El soldado que apuntaba al niño cayó al suelo con un agujero limpio en la cabeza. Los demás soldados reaccionaron con rapidez, buscándolo por todas partes. Pero no pudieron encontrarlo. Un disparo certero, y otro soldado cayó, con un balazo en la cabeza. Un tercero, con un disparo en el pecho, cayó al suelo con un grito. El caos se desató. Los 4 soldados restantes, con la experiencia que solo se ganaba en combate, buscaron cobertura. A cubierto. Es un tirador. Gritó el líder por su comunicador. Su voz, una mezcla de sorpresa y rabia, ordenó a 2 de sus hombres que flanquearan la posición de John, mientras él y otro soldado daban fuego de apoyo. Alpha 2, Alpha 4. Flanqueen su posición. Ahora. Ordenó con urgencia. No dejen que se les escape. John, aprovechando que los infectados habían seguido a los soldados, se movió con rapidez. Sin dudar, lanzó el rifle de asalto y su mochila al suelo. Y sin pensarlo 2 veces, se lanzó a un contenedor de basura que estaba entre los 2 edificios, el cual le permitió llegar al suelo. El impacto fue fuerte, pero no lo suficiente como para romperle un hueso. El dolor era intenso, pero la adrenalina lo suprimió. Salió del contenedor de basura, tomó el rifle de asalto y la MP5 de su mochila. La MP5 la colgó de un lado de su hombro, mientras sostenía el rifle de asalto en sus manos. Necesitaba moverse rápido, no podía quedarse en un solo lugar. John se movió con rapidez, su silueta era una sombra que se movía entre los autos destrozados. Pudo ver a los 2 soldados que se acercaban, moviéndose sigilosamente para rodearlo. Pero ellos no sabían que John ya estaba en su posición. John sacó su pistola con silenciador. No podía arriesgarse a usar el rifle, ya que su munición era muy escasa. Tenía que ser lo suficientemente rápido y silencioso para no atraer la atención de los otros 2 soldados que daban fuego de apoyo. Esperó pacientemente, con la pistola apuntando a la cabeza de los soldados. 2 disparos. 2 soldados cayeron, sin saber de dónde había llegado el disparo. John corrió, su corazón latiendo con fuerza, su mirada fija en el convoy militar, donde estaban los otros 2 soldados. Tenía un cartucho del rifle de asalto y 4 de la MP5. Tomó la MP5 como su arma principal. Pudo ver a los 2 soldados, uno apuntando a la azotea, donde John había estado hacía un momento, y el otro apuntando a los alrededores. John se movió a una cobertura más cercana, aprovechando el ángulo muerto, y disparó. La bala le dio al que estaba apuntando a la azotea en la cabeza. El otro, que estaba apuntando a los alrededores, se cubrió con rapidez. La situación se convirtió en un juego de ajedrez, un baile de muerte entre 2 oponentes. John se acercó a la cobertura, disparando ráfagas de balas con la MP5. El soldado, sin poder hacer nada, tuvo que quedarse en su lugar. En un movimiento audaz, John decidió ir más rápido. Con un trote rápido, se acercó a la posición del soldado. La reacción de John fue casi instantánea. El soldado, al ver a John, se deslizó hacia un lado, apuntando su arma. John se sorprendió al ver la maniobra, pero su cerebro, entrenado para reaccionar en milisegundos, ordenó a su cuerpo actuar. En un instante, puso su antebrazo en la cabeza para protegerse del disparo, el traje absorbió los disparos, y John sin dudar, le disparó con la MP5, eliminándolo. Todo se calmó. El silencio, un silencio que se sentía como un grito, se apoderó de la calle. John se levantó, su cuerpo dolía. La adrenalina todavía seguía ahí, pero el cansancio se sentía pesado en su cuerpo. Su mirada se posó en los cuerpos de los supervivientes. La anciana. Los hombres. Las mujeres. Todos habían muerto. Y fue en ese momento, que escuchó un sollozo. Un sollozo que venía de detrás de un cuerpo. Se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza.
Al levantar el cuerpo de la mujer, pudo ver a un niño, sollozando, aferrándose a la camisa de su madre. John, con un nudo en la garganta, se arrodilló. ¿Estás bien? Le preguntó, su voz una exhalación suave. El niño, asustado, se aferró aún más a su madre. John, con calma, le preguntó el nombre. ¿Cómo te llamas, niño? Después de un momento de silencio, el niño susurró. Leo. Leo, repitió John, su voz apenas un susurro. Tenemos que irnos, no es seguro estar aquí. Pero Leo, con lágrimas en los ojos, protestó. No, no quiero dejar a mi mamá, ella me dijo que no me moviera. Lo sé, respondió John, la voz suave pero firme. Ella hizo un gran trabajo protegiéndote. Por eso, ahora tienes que ser valiente. Por ella. Pero, ¿a dónde vamos? Preguntó el niño, sus ojos grandes y llenos de miedo. A un lugar seguro. Pero no podemos esperar. Los monstruos, están cerca. John respondió, con un tono de voz calmado. No quiero dejar a mi mamá, susurró Leo, suplicando con sus ojos. No la estás dejando, dijo John. Ella va a estar contigo. Siempre. Pero un sonido lo alertó. Un grupo de perros salvajes, sus ojos brillando en la oscuridad, se acercaba a ellos, con sangre saliendo de su boca. John entró en alerta. Tenía que poner a salvo a este niño, no podía dejar que le hicieran daño. La única opción era el convoy de los soldados de Umbrella. Con rapidez, cargó a Leo y corrió hacia el vehículo más cercano, un Hummer H1. Los perros corrieron tras ellos, sus ladridos resonando en el silencio. El niño forcejeaba en los brazos de John, sus pequeños puños golpeando su chaleco. Bájame. Quiero a mi mamá. Gritaba Leo, su voz estridente. No quiero ir contigo. No te conozco. John no le respondió. Se aferró a Leo con más fuerza. La única cosa que podía hacer ahora era poner a este niño a salvo. John abrió la puerta, metió a Leo en la parte trasera, y cerró la puerta. Pero antes de que pudiera cerrarla, la cabeza de uno de los perros se interpuso, impidiendo que cerrara completamente. Con una calma fría, John sacó su MP5 y le disparó en la cabeza. El perro cayó, y John cerró la puerta. Rápidamente se sentó en el asiento del conductor, y arrancó el vehículo. Dos perros más saltaron al capó, gruñendo. John, sin dudar, le disparó en la cabeza. Los perros cayeron, y John se alejó, dejando atrás a los infectados y a los perros. Mientras conducía, John miró por el retrovisor. Vio al niño acurrucado, sollozando en el asiento trasero. De repente, su mente, una máquina de cálculo constante, empezó a procesar las variables. ¿A dónde ir? Raccoon City era una trampa mortal. Cada calle, cada edificio, era un laberinto de muerte. ¿Y la munición? Se tocó el bolsillo y sintió los cartuchos. Escasos. Muy escasos. Era lo único que lo mantenía con vida, y lo que mantendría a Leo con vida. Necesitaba un lugar seguro, un arsenal. La respuesta, simple y brutal, se formó en su mente. Un lugar donde había estado antes, un lugar donde sabían de armas. La tienda de armas de Kendo. Y mientras la respuesta se asentaba en su mente, recordó a Gil. Sacó el teléfono que llevaba en el bolsillo. Un impulso. Una esperanza fugaz. Marcó su número. No hubo respuesta. Nada. El tono de llamada fue reemplazado por un silencio muerto. Un nudo se le formó en el estómago. ¿Estará bien? Se preguntó. Gil Valentine. La agente de Star, si alguien tenía la capacidad de sobrevivir a esto, era ella. Pero el caos, se dijo a sí mismo, el caos no respeta la experiencia. Ni la fama. Ni siquiera la suerte. El silencio de la línea muerta era un recordatorio escalofriante de que incluso los mejores podían ser arrastrados por esta marea. El caos no tenía piedad ni respeto por la experiencia. Era total. John en camino hacia la tienda de armas, con un niño a su lado, en un Hummer H1. Su objetivo era claro. Proteger a Leo, sin importar el costo. Y en su mente, una sola idea. Sobrevivir. K23. La tienda de armas Kendo 28 de septiembre. Raccoon City. 4:20 p.m. El Hummer H1 se abrió camino por las calles destrozadas de Raccoon City. El mundo exterior era un infierno. John, con su rostro impasible, conducía en silencio, sorteando autos volcados y escombros. La radio del vehículo emitía un crepitar constante de estática, roto ocasionalmente por transmisiones de emergencia distorsionadas. John se sentía como un fantasma en su propia ciudad. Ya no era John Wick, el hombre que una vez fue el principal asesino del mundo subterráneo. Ahora era John, un hombre con un niño a su lado. El caos era total.
Los edificios de la ciudad estaban en llamas, sus fachadas ennegrecidas por el humo, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Los gritos se mezclaban con el sonido de los disparos, y los infectados, sus cuerpos retorcidos y sus mandíbulas ensangrentadas, deambulaban por las calles. Leo, acurrucado en el asiento trasero, sollozaba. El sollozo ahogado en su garganta fue lo que rompió el silencio de la cabina. John miró por el retrovisor y vio al niño, con los ojos llenos de lágrimas y terror. ¿Estás bien, Leo? Preguntó John, su voz una exhalación suave. El niño no respondió. Solo sollozó con más fuerza. John detuvo el Hummer. Se volteó en su asiento para verlo a los ojos. Sé que tienes miedo, dijo John, su voz era un susurro grave. Y está bien tener miedo. Pero tu madre fue valiente. Ella te protegió. Te protegió para que pudieras vivir. No, no quiero estar aquí. Quiero a mi mamá, sollozó Leo. Quiero a mi mamá. Lo sé. Y ella estaría orgullosa de lo valiente que eres. Ella te dio la oportunidad de seguir viviendo. Ahora tenemos que ser valientes. Por ella. El niño, sin saber qué decir, se acurrucó y se quedó en silencio. ¿Quién eres tú? Le preguntó el niño. John se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en la carretera. Soy el hombre que te salvará, Leo. Dijo con una voz llena de cansancio, pero con una promesa. El niño, sin saber qué decir, se acurrucó y se quedó en silencio. John continuó conduciendo, su mente enfocada en un solo objetivo. Llegar a la tienda de armas de Kendo. Se abrió camino a través de la ciudad en caos, el motor del Hummer rugiendo mientras atropellaba a los infectados que se interponían en su camino. Los cuerpos se desplomaban bajo las ruedas como sacos de huesos, un sonido nauseabundo que se sumaba al coro de la desesperación. Cuando finalmente llegaron, la tienda de armas de Kendo parecía un refugio en medio de la tormenta. Estaba tapiada con cajas de madera y muebles viejos. La puerta principal, de metal, estaba sellada con una viga de hierro. John detuvo el Hummer a unos metros de la entrada, con el motor encendido. Quédate aquí, Leo, dijo John, con la voz tranquila. Voy a revisar. El niño, con una mirada nerviosa, asintió. John, con calma, bajó del vehículo, su mano en la MP5. El Hummer se movió un poco, y John observó la calle vacía. Todo parecía estar en calma, pero John sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Se acercó a la puerta de la tienda, con los sentidos en alerta máxima. Justo cuando estaba por mirar más de cerca, una voz resonó desde el otro lado de la puerta. ¿Quién anda ahí? La voz era áspera, cargada de tensión. Soy John, dijo John, con calma. Necesito munición y tengo a un niño conmigo. El silencio fue la única respuesta, y John sintió que la persona del otro lado estaba hablando con alguien. De repente, la voz, ahora más calmada, le dijo que podía pasar. John se dirigió al Hummer, abrió la puerta y tomó a Leo de la mano. ¿Es seguro bajar?, le dijo John. Leo, con un poco de nerviosismo, se bajó del Hummer y siguió a John, con su pequeña mano temblando. John se agachó y tomó su rifle de asalto, se lo guindó en la espalda, ya que suponía que tendría que enfrentarse a una horda de infectados tarde o temprano, y necesitaría toda la munición posible. Con Leo en su mano, ambos se dirigieron hacia la puerta de la tienda de armas. Cuando llegaron a la puerta, John volvió a hablar. Ya estoy aquí. Pueden dejarme pasar. Hubo un fuerte crujido, como si estuvieran moviendo algo muy pesado, y la puerta se abrió lentamente, mostrando a un grupo de personas con armas en las manos. La mayoría eran pistolas, pero un par de ellos llevaban escopetas y un rifle. Se veían cansados, sucios y asustados, pero sus ojos estaban llenos de una determinación sombría. John, dando el primer paso para entrar, fue interrumpido. Un hombre alto, robusto, de unos 50 años, con un rostro curtido por la vida y un bigote grueso, se acercó a él. Era Robert Kendo. Señor Wick. Dijo Kendo, con la voz llena de sorpresa y desconfianza. Pero antes de que John pudiera responder, otra voz, la de un joven delgado y pálido, lo interrumpió. El joven parecía asustado mientras decía, ¿no es el hombre de las noticias? ¿El que masacró a esos niños en la escuela? Cuando esas palabras cayeron, la tienda entera entró en una tensión palpable. Los supervivientes veían a John con curiosidad y luego parecieron encontrar la verdad. La furia y el horror se reflejaron en sus ojos. Hombres y mujeres, sin dudar, tomaron sus armas con más fuerza, mientras veían a John con una furia tremenda. John, con calma, movió su mano cerca de la MP5, con el dedo cerca del gatillo, y con la otra mano puso a Leo detrás de él. Una voz más interrumpió con furia, la de una mujer, mientras gritaba. «¡Maldito monstruo! Tú mataste a esos niños, asesino».
Seguido de eso, todos los supervivientes, unos 14 en total, apuntaron sus armas directamente a John. John estaba en un apuro. Sabía que si estaba solo, podría ingeniárselas para salir de esta situación y contraatacar, pero sintió la mano temblorosa de Leo, y supo de inmediato que un tiroteo podría acabar muy mal si el niño estaba cerca de él. Por lo que decidió esta vez, hablar. Con una voz fuerte para que todos lo escucharan, dijo: yo no maté a esos niños, le disparé a la responsable de la masacre. Fui incriminado para parecer el culpable de todo. Los supervivientes no se inmutaron con esto, seguían con sus armas levantadas, por lo que John volvió a hablar. Umbrella es la culpable de todo lo que está sucediendo. Sus soldados mataron a un grupo de supervivientes y dejaron huérfano al niño que tengo aquí. Los supervivientes, al escuchar Umbrella, parecieron un poco incrédulos, pero vieron al niño detrás de John con su mano agarrando la tela de su traje, mientras parecía temblar con miedo. Mientras la situación entró en un punto muerto, una voz interrumpió todo esto. Era Robert Kendo, quien con voz autoritaria, dijo: bajen sus armas, idiotas. ¿Quieren iniciar un tiroteo con un niño que puede resultar herido? Luego de eso, todos parecieron bajar lentamente sus armas, mientras Kendo continuó hablando. Señor Wick, no sé si lo que dijo sea cierto o no, pero dígame una cosa y míreme a los ojos, ¿usted mató a todos esos niños? John, que escuchó la pregunta, miró a Kendo a los ojos y con una mirada totalmente seria le dijo: no, no asesiné a los niños de aquella escuela. Robert Kendo, viendo fijamente a John durante un minuto, le dijo: está bien, le creo, señor Wick, no porque lo conozca, sino porque tiene la mirada de alguien que conoce sus límites. Luego de que dijo eso, todos los supervivientes, aunque poco convencidos, parecieron calmarse un poco. John relajó la postura, mientras caminó hacia Robert Kendo. John rápidamente le dijo: ¿cuál es la situación actualmente? En cuanto a las municiones, todavía hay suficientes, dijo Kendo. Pero si nos quedamos aquí por mucho tiempo, empezarían a escasear. De acuerdo. ¿Cuál es el plan ahora? Preguntó John, con la voz tranquila, pero con un matiz de impaciencia. Tenemos que esperar a la noche, dijo Kendo. Es más seguro moverse en la oscuridad, y podemos buscar la comisaría de la RPD. Aún hay supervivientes y puede que tengan un plan. John, asintiendo, iba a preguntar otra cosa, pero sintió la mano de Leo que jalaba la tela de su traje, y dijo: señor, quiero ir al baño. John y Kendo, al escuchar esto, suspiraron. Kendo se agachó para estar a la altura de Leo. Vamos, campeón, dijo con una voz sorprendentemente suave. El baño está por aquí. No te preocupes, yo te acompaño. Leo, mirando a John en busca de confirmación, soltó su mano del traje de John y tomó la de Kendo. Gracias, señor, susurró el niño, con la voz temblorosa. No hay de qué, respondió Kendo con una sonrisa cansada. Ahora vamos, antes de que alguien se moleste por la espera. Kendo guió al niño hacia el baño de la tienda. Mientras eso sucedía, John se quedó en la tienda, mientras tomaba algunas municiones de pistola, de la MP5 y del rifle de asalto. Mientras hacía esto, podía sentir la mirada hostil de cada persona dentro de la tienda, mientras escuchaba cómo recargaban sus armas. Mientras John tomaba munición, pudo ver la silueta de 4 hombres acercándose a él. El primero, un hombre alto, con una camiseta sin mangas, mostrando sus brazos tatuados y cicatrices de batalla, un hombre de la vida ruda. Era Mateo. A su lado, Ricardo, un hombre de unos 40 años, con una barba desaliñada, una mirada dura y un cuerpo robusto. Los otros dos eran Carlos y Pedro, jóvenes con la ira en sus ojos, llenos de una rabia que no les permitía pensar con claridad. Mateo se interpuso entre John y los otros 3, rodeándolo. Le dijo: así que tú mataste a esos niños, ¿eh? Aunque el viejo Kendo te crea, no significa que yo también. Pedro habló. Ya no tiene al niño con él, no sería un problema si te disparamos, ¿verdad? John, con la mirada fría, sacó su pistola y la levantó con calma. En un gesto la colocó en la mesa que estaba a su lado, junto con la MP5 y el rifle. Luego de eso John dijo: si eres lo suficientemente rudo con un arma en tus manos, también lo serías sin ellas, ¿verdad? Aquel hombre, Mateo, soltó una carcajada gutural, un sonido áspero que resonó en la tensa quietud de la tienda. Con una fanfarronería ruidosa, soltó la escopeta en la mesa con un golpe sordo, el metal resonando contra la madera. Su mirada, una mezcla de desdén y confianza, estaba fija en John, midiendo su reacción. Los 3 también. La voz de John era un susurro gélido, pero cortante como un cuchillo. No había desafío ni emoción en sus palabras, solo una afirmación simple y brutal que dejó a los otros hombres helados.
La calma de John era un insulto para su rabia, un desafío que les quemaba en la garganta. Los otros hombres se detuvieron en seco, sus rostros se contorsionaron de ira, sus mandíbulas se tensaron. La provocación de John, tan sutil y a la vez tan arrogante, los había golpeado en lo más profundo de su orgullo de machos. «Creemos que puedes con todos nosotros, ¿eh?», espetó Carlos, su voz llena de burla y furia. «Nos subestimas, idiota». Pedro asintió con vehemencia, sus ojos inyectados en sangre. El silencio de los otros supervivientes era un eco de su rabia contenida. La tienda entera se sentía como una olla a punto de explotar, con John en el centro de la ebullición. Los tres restantes, con los puños cerrados, intercambiaron una mirada de entendimiento. Era un desafío que no podían ignorar sin perder su dignidad frente a los demás. Se acercaron a la mesa. Uno a uno, soltaron sus armas con un golpe seco, el sonido de cada una de ellas marcando el punto sin retorno de la confrontación. Ricardo se adelantó, sus ojos, fríos y calculadores, fijos en John. Se detuvo a 1 metro de él, su aliento era un sonido rasposo. «Te arrepentirás de esto, Wick», siseó, con una promesa de violencia en cada sílaba. «Lo juro por mi vida, te prometo que desearás no haber puesto un pie aquí». Sus manos se movían con impaciencia, deseosas de sentir el contacto del cuerpo de John y descargar toda su furia acumulada. Los otros supervivientes, que estaban en la tienda, solo observaban la situación, sin inmutarse, claramente estaban de acuerdo en que le dieran una paliza a John. Luego de que todos parecían estar desarmados, John tomó una postura sencilla, mientras con su palma les señaló que vinieran. «Vengan». Los cuatro, al ver la provocación, se abalanzaron hacia él. Mateo, con su experiencia en la calle, lanzó el primer puñetazo, un golpe directo a la cara de John, pero John lo esquivó con un movimiento de su cabeza y giró su cuerpo, usando la inercia del golpe de Mateo para derribarlo al suelo. Ricardo, sin dudar, intentó un gancho de derecha, pero John, con un movimiento rápido, lo bloqueó con su antebrazo y le dio una patada en la rodilla, haciendo que Ricardo soltara un grito de dolor. Los otros dos hombres, Carlos y Pedro, se miraron entre sí y se lanzaron al mismo tiempo. Carlos intentó una patada a la cabeza, pero John la bloqueó con su mano y la desvió, mientras que con un movimiento de su cuerpo, esquivó el puñetazo de Pedro. John, en un solo movimiento, le dio un puñetazo en la cara a Carlos, y un codazo en el estómago a Pedro, haciendo que ambos cayeran al suelo, adoloridos. Mateo y Ricardo, que se habían levantado, se miraron entre sí y decidieron atacarlo al mismo tiempo, pero John, con una agilidad y rapidez sobrenatural, se movió con facilidad. John giró su cuerpo para esquivar los puñetazos de Mateo y Ricardo, para luego darle a Ricardo un golpe en la cabeza con su mano, haciéndole perder el equilibrio. John, con su cuerpo, golpeó a Mateo en el pecho, para luego girar en su propio eje para derribarlo. Luego de eso, John se abalanzó contra Ricardo, tomándolo del cuello y golpeándolo en la cara con el puño. John, en menos de 20 segundos, había derribado a los 4 hombres con facilidad, sin fracturar nada, solo con el dolor de sus golpes. Los 4 hombres se retorcían de dolor en el suelo, sus rostros una máscara de asombro y furia. Los otros supervivientes, que observaban la situación, se quedaron en silencio, sin poder creer lo que habían visto. John, con calma, se acercó a la mesa, tomó su munición y sus armas, y se las guindó en la espalda. Fue entonces cuando uno de los supervivientes, que estaba prestando atención a los alrededores de la tienda, observó como un grupo bastante extenso de infectados se acercaban a la tienda. Por lo que con urgencia dijo: «Muchachos, se acercan más infectados, prepárense». El grito de alarma sacudió la tienda. La calma tensa se rompió, reemplazada por el sonido metálico de armas siendo recargadas. Una voz autoritaria tomó el mando. «A las ventanas. No dejen que la barricada caiga. Disparen a esos malditos», gritó aquel hombre. Los supervivientes se dispersaron, tomando posiciones. John se acercó a la puerta y miró a través de una rendija, con su rifle de asalto listo. «No es suficiente», susurró para sí mismo. Luego, con una voz más fuerte que resonó en el lugar, John gritó: «Escuchen. Apunten a la cabeza. Eso los derriba de un solo tiro. Miren cuánta munición ahorran». Las palabras de John hicieron eco en la tienda. Los supervivientes, a pesar de su desconfianza, siguieron su consejo. ¡Increíble!, gritó uno de los supervivientes. «Caen mucho más fácil así». El resultado fue inmediato y asombroso. Los infectados caían como moscas con cada disparo, con sus cuerpos desplomándose con un golpe seco. El ritmo de los disparos disminuyó, y la munición se sentía más pesada.
Un sentimiento de euforia se extendió por la tienda, un alivio que no habían sentido desde que el caos había empezado. Pero la euforia se disipó tan rápido como llegó. El ruido de la horda, los gruñidos y gemidos, se desvaneció, reemplazado por un silencio inquietante. Un silencio que no pertenecía a la muerte, sino a la espera. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de John. No era la táctica de un simple grupo de infectados. De repente, una voz aguda y escalofriante rasgó el silencio. Un sonido que parecía un grito de agonía y un rugido de rabia a la vez. El sonido venía de los tejados, y que no era familiar para John. Era el sonido de un líker. ¿Qué fue eso? Susurró un superviviente, su voz llena de terror. Dios mío, ¿qué demonios es eso? No parece un infectado normal. Gritó otro, su voz aguda por el pánico. John, con el ceño fruncido, analizó la situación al instante. No era un simple zombi. El sonido del quejido provenía de los tejados. Era un depredador. La criatura se movía con una velocidad antinatural. John notó los ojos atrofiados y el cerebro expuesto. Se movía por el sonido. La estrategia de apuntar a la cabeza ya no era suficiente. Necesitaba una nueva. Pero antes de que alguien pudiera responder, los cristales de las ventanas de la tienda se hicieron pedazos, y una criatura con el cerebro expuesto, los ojos atrofiados, y una lengua larga y afilada, se abalanzó sobre el superviviente. 6 criaturas grotescas, de un color rojo violáceo y con la piel desgarrada, le siguieron, con músculos expuestos y cerebros palpitantes. Eran los Lickers. Un horror que desafiaba toda lógica. La masacre comenzó al instante, una sinfonía de gritos, disparos fallidos y la grotesca danza de los monstruos. El Licker, con un movimiento de su lengua, le cortó la garganta a su víctima en un instante. Un chorro de sangre se esparció por el lugar, tiñendo el suelo de rojo. Otro Licker se abalanzó sobre una superviviente, sus garras afiladas se clavaron en su pecho, y la desmembró con una facilidad espeluznante. Un tercer Licker, con su velocidad sobrenatural, saltó al centro de la tienda y, con su lengua, le arrancó la cabeza a otro superviviente. El caos se apoderó de la tienda. El pánico era palpable, y el sonido de los gritos y los disparos se mezcló con los sonidos de los Lickers. Los supervivientes, con sus rostros una máscara de horror, intentaban disparar, pero los Lickers eran demasiado rápidos, su movimiento era casi un borrón. John, con su rifle de asalto, se movió con una precisión gélida. Levantó el arma y, sin dudarlo, disparó una ráfaga controlada que destrozó la cabeza del Licker que estaba más cerca. La criatura se desplomó al instante en un espasmo violento. El disparo, ensordecedor en el espacio cerrado, resonó como una campana para las bestias restantes, pero John no se inmutó. Se quedó en silencio, observando desde su posición a cubierto, su mente analizando la situación. Era la primera vez que veía a estas abominaciones. Sus ojos, atrofiados, eran cuencas vacías. El sonido de los huesos quebrándose, de las garras rasgando la piel, era nauseabundo. Observó cómo los otros Lickers masacraban sin piedad a los demás supervivientes, rasgando la carne y devorando los cuerpos con una brutalidad que superaba todo lo que había visto hasta entonces. Vio cómo una criatura le arrancaba un brazo a un hombre con su lengua, cómo otra le cortaba la garganta a una mujer con una garra. La tienda se había convertido en un matadero. Un Licker se arrastró por la pared, sus garras afiladas rasgando el yeso con un sonido metálico. Se movió con una lentitud premeditada hacia la posición de John, como si supiera que había algo allí. John se preparó para disparar de nuevo, pero un grito desesperado de otro superviviente, que se había cortado la pierna con un vidrio, rompió el tenso silencio. El Licker, como una flecha, cambió de rumbo al instante y se abalanzó sobre el origen del sonido. John se quedó sin palabras. Aquella criatura no había reaccionado a su presencia, sino al grito. Ahora lo comprendía todo. Eran ciegos, se guiaban por el sonido. Un depredador perfecto, diseñado para cazar en la oscuridad y el silencio. El rifle de asalto no funciona contra estas bestias, pensó, su ruido es una campana que los atrae. A su lado, una mujer, la misma que le había gritado que era un asesino cuando entró, lo miró con los ojos llenos de pánico. John sacó su pistola con silenciador. Le hizo una seña, tocando sus labios con un dedo. Silencio, susurró. Ella asintió, su cuerpo temblando. El miedo había reemplazado al desprecio. John se movió con la cautela de un fantasma. Cada paso era medido, cada respiración controlada. Se acercó a un Licker que estaba distraído, devorando a una víctima en el pasillo. Se inclinó, la pistola firme en su mano. Apuntó al cerebro expuesto, el único punto débil de estas criaturas.
Con un solo disparo, la bala perforó el cráneo del Licker. El animal se desplomó al suelo, muerto. Ahora solo quedaban 3 Lickers. De repente, un crujido de vidrio roto resonó en la tienda. La mujer a la que John le había pedido silencio, en su desesperación por moverse, había pisado un fragmento. Los 3 Lickers se abalanzaron sobre el origen del sonido, sus cuerpos moviéndose como una ráfaga. ¡No! Gritó la mujer, su voz un hilo de pánico. Le disparó al primer Licker pero falló. Los otros supervivientes también dispararon a ciegas, pero sus balas solo rebotaron en las paredes. El Licker se abalanzó sobre ella y, con una garra afilada, le atravesó el cráneo. La mujer cayó sin vida, con los ojos abiertos en un terror perpetuo. Sofía. Gritó un hombre, su voz una mezcla de furia y dolor. Posiblemente enamorado de ella, se abalanzó sobre el Licker que devoraba el cuerpo de la mujer, vaciando su cargador en la criatura hasta matarla. Los otros 2 Lickers, al ver a su compañero muerto, se lanzaron sobre él y lo mataron brutalmente. John, que estaba en una posición estratégica, intentó disparar, pero su bala se estrelló contra una botella que estaba al lado de un superviviente. El Licker que no estaba comiendo fue al origen del sonido, y aquel hombre sin aguantar el miedo, disparó sin pensar. Las balas le dieron al cuerpo del Licker, sin embargo no fueron suficientes para matarlo, el Licker sin piedad mató a aquel tipo. John, cansado de fallar sus disparos, sintió que su paciencia se agotaba. Decidió revelar su posición. Levantó su rifle de asalto y le dio una ronda completa al Licker que acababa de matar al hombre, matándolo al instante. Ahora solo quedaba un Licker. La criatura se abalanzó sobre John con una velocidad inhumana. John intentó disparar, pero el Licker se movía por todas partes, trepando por las paredes y los estantes. «Maldita sea», maldijo John, su voz en un susurro gélido. En un movimiento desesperado, soltó el rifle de asalto, sacando una MP5 con una mano y su pistola con silenciador en la otra. El Licker se movió demasiado rápido. John esquivó una garra por poco, sintiendo cómo el afilado hueso rasgaba su traje. Sin dudarlo, vació el cargador completo de ambas armas, disparando a quemarropa. Las balas impactaron en el cuerpo de la criatura una y otra vez, y el Licker finalmente se desplomó en el suelo, muerto. La escena se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de John.